luego de comer, y estando en Tafí había comenzado a llover, entonces se quedaron en la casa, y estando en la casa comenzaron a contar algunas historias que conocían, situaciones por las que habían pasado algún familiar, algún amigo. Y Miguel comenzó a hablar y contó un par de historias que a ellos lo dejó completamente sorprendido. De hecho, Pablo, el dueño de casa, un tanto incrédulo con esto, le dijo: no puede ser, yo no creo que así como así de la nada pueda aparecer un espíritu, se puedan comunicar con vos, hablando sobre una historia que Miguel había contado, sobre una experiencia con el juego de la copa. Y entonces Miguel le dijo: si hay personas que sepan hacerlo, el contacto, cuando uno invoca a los espíritus, casi siempre sucede. Bueno, estaban en esa discusión de que creían o no creían, y Miguel le dijo que en la mayoría de los casos las comunicaciones no suelen durar mucho tiempo. Uno pregunta un par de cosas y el contacto termina. Pasó un rato más, una media hora aproximadamente, en la que ellos estaban conversando, hablando, y Miguel propuso, si ellos se animaban, que él sería el médium, ya que él conocía de qué manera hacerlo. Comenzaron a reírse, un poco nerviosos, un poco con miedo, indecisos, hasta que dijeron que sí. Y entonces él tomó una lámina que había en la casa, un almanaque que estaba colgado allí en la casa, y lo dio vuelta, y del otro lado dibujó el tablero del juego de la copa o Ouija. Improvisó un puntero con un cenicero chiquito que había de vidrio. Comenzaron con esta sesión, comenzaron a hacer la invocación, ¿no? Pablo relata que en ese momento estaban un poco nerviosos, que estaban, incluso él dice, yo me reía, pero descreía de que pudiera pasar, hasta que en un momento Miguel repitió, no sé, por 10ª vez me parece, algo así como: invocamos a los espíritus que estén aquí, a que se manifiesten si hay alguno. Y lo repitió: invocamos a los espíritus que están aquí, a que se manifiesten si hay alguno. Y en ese momento dicen que una pequeña mesita de esas antiguas, como un taburete que tenían, donde habían algunos adornitos de la casa, tembló, y aquellos adornitos cayeron y uno se rompió. Un adornito muy típico de esos que se venden, por ejemplo, en Mar del Plata, ¿no? Que marcan el tiempo, que es como un delfín que va cambiando de color. Tembló aquel taburete y cayeron las cosas al piso. Todos se miraron, un tanto nerviosos, y Pablo decía: no puede ser, no puede ser. Pero no había nadie cerca de ese taburete. El único que se quedó callado en ese momento fue Miguel. Y dijo en ese momento, cuando todos hicieron un silencio: ¿estás acá? Pidió una señal, y una cortina grande que había cubriendo un ventanal de unos 2 metros aproximadamente se corrió lentamente, como abriéndose, unos pocos centímetros, eran unos 30, 40 centímetros, se abrió, pero claramente significaba que había alguien allí, porque aquello no podía pasar solo. Pablo se asustó, se puso nervioso, lo mismo que sus compañeros. Le preguntaban a Miguel: ¿qué es eso? ¿Qué es? Ya está, cortemos, terminemos. Y él les dijo que no se podía terminar de esa manera, que se sienten. Pablo, asustado, se sentó, y él dice también que tenía mucho miedo, ponía los pies casi sobre la silla porque las luces estaban apagadas, el ambiente, la verdad, que era un poco tétrico. Y en ese momento
comenzaron a preguntar. Lo primero que hay que preguntar, según Miguel dijo, es si era un espíritu bueno o no. Y cuando preguntaron, no respondió, pero ese pequeño cenicero de vidrio que hacía de puntero se movía entre el sí y el no, como jugando. Pablo incluso un poco descreía o desconfiaba de ese movimiento, hasta que él apoyó el dedo y vio que aquello se movía solo o por una fuerza que él no podía ver. Hombre o mujer. Dijo que era mujer. Me preguntaron, ¿cuándo fue tu muerte? 1846. Ellos no podían creer aquella situación. En un momento, ¿hay algo que quieras decir? Y puso en el tablero, muerte, muerte. El médium, que era Miguel, preguntó, ¿va a haber una muerte? Y respondió sí. ¿De alguno de los que están acá? No, no se trataba de ninguno de los que estaban allí. E inmediatamente el puntero formaba la palabra familia, familia. Miguel le preguntó a Pablo y a los chicos, ¿quieren saber familia de quién va a ser la persona que va a morir? Y ellos no quisieron saber. En ese momento, Pablo dijo, bueno, ya está, terminemos con esto, terminemos. Se levantó y fue y prendió la luz. Y los otros chicos se levantaron, a pesar de que Miguel insistía con que tenían que cerrar. Y él intentó hacerlo, pero se había quedado solo y ellos caminaban por la habitación sin permitirle que continúe con esto, ¿no? Lo primero que hicieron fue poner música fuerte. Bueno, Miguel se levantó también de la mesa y dijo, sin enojarse ni nada por el estilo, pero dijo, esto puede traer consecuencias. Pablo y los chicos le dijeron, bueno, ya está, lo dejemos ahí, terminemos con esto. Y se quedaron escuchando música, tomando algo. Como a la media hora aproximadamente, estando ellos sentados de frente a la puerta que iba hacia las habitaciones. Y los otros chicos estaban dispersos también, escuchando música, y de pronto aquella puerta se abrió, sola. Pero se abrió con tal fuerza que pegó contra la pared del costado. Todos hicieron silencio. Se quedaron atentos, asustados también, pero atentos. Nadie quería aceptar que tendría relación con el juego, pero sabían que se trataba de eso. Pasó unos 10-15 minutos más y se fueron a dormir. Estaban todos en la misma habitación, en 2 camas y en unos colchones que estaban en el piso. No querían apagar las luces, sí cerraron la puerta. Y cuando comenzaron a dormirse todos, Pablo relata que él estaba tan nervioso que le costaba dormirse, hasta que en un momento, bueno, simplemente le ganó el sueño y se durmió. Y de pronto escuchó a uno de sus compañeros que lo llamó casi desesperado, Pablo, Pablo. Y cuando abrió los ojos, la luz de la habitación estaba apagada. Y él dice que quiso sentarse en la cama y fue como si alguien se lo impidiera poniendo sus manos o su peso sobre el pecho de Pablo, que hizo fuerza, trató de sentarse pero no pudo.
Y entonces vio en la oscuridad de la pieza la silueta de una persona que estaba parada junto a la ventana y que hacía un ruido extraño, un sonido como una exhalación, pero extraña. Cuando hizo esto, los chicos se dieron cuenta y se asustaron todos. Los que estaban en los colchones en el piso se levantaron hacia las camas y vieron cómo el vidrio de la ventana se rompía, como si alguien intencionalmente le hubiera dado un golpe. Y aquella silueta de esa persona salió por allí como si se tratase de un poco de humo, nada más. Pablo preguntó qué había pasado, y uno de los chicos, compañeros de él, Raúl, dijo que él estaba durmiendo en el piso y que alguien los tomó de los pies, de los tobillos, y lo sacó del colchón. Fue un tirón con tanta fuerza que prácticamente lo sacó del colchón. Y cuando él se sentó, lo invadió un olor putrefacto y vio ante él a una mujer, no muy mayor, una mujer tal vez, según él decía, no mayor de 50 años, que él pudo ver el rostro de aquella mujer y que gritó asustado porque la tenía ante él y que la vio desplazarse sobre sus compañeros en el piso. A todo esto eran aproximadamente pasadas las 4 de la mañana. En un momento, cuando estaban conversando, sin la intención de dormir porque estaban con miedo, escucharon ruidos fuera de la casa. Y ese ruido después fue claro, era una mujer que hablaba. Y era muy claro lo que decía. Llamaba a uno de ellos, a Miguel. Miguel había sido el medium de todo esto. Miguel. Y ellos escuchaban a aquella mujer que estaba allí afuera en el patio de la casa. Y fue cuando Miguel le explicó a Pablo que si no hacían aquello, ese espíritu o quedaría con ellos o en la casa. Y entonces, en un momento como que lo convenció aquella situación a terminar, a continuar con aquel juego. Y en el momento en el que se disponían a hacerlo, dice que comenzaron a escuchar que golpeaban la ventana desde afuera, la ventana de vidrio, ¿no? Desde afuera golpeaban, y en un momento vieron atónitos cómo la cortina se corría completamente para dejar el ventanal expuesto hacia afuera. Y del otro lado vieron a aquella mujer desplazarse con la mano pegada al vidrio. Con su mano iba tocando el vidrio mientras caminaba, y ellos se asustaron porque en realidad vieron que se desplazaba, que su movimiento no era el de una persona. Hasta que de pronto un golpe, y vieron a aquella mujer con el rostro pegado al vidrio, como ellos tenían la luz prendida. Dicen que la piel parecía desprenderse de su rostro, con las manos, las uñas largas y las manos sucias como con tierra. Era una imagen que causaba pánico. Miguel dijo, bueno, tenemos que sacarla, y en ese momento esta mujer que caminaba de un lado al otro por el patio afuera de la casa comenzó como a llorar
o a quejarse, y decían no. como si no quisiera que la sacaran. Miguel se sentó en el piso con la luz encendida y los obligó prácticamente a que se sentaran los demás para comenzar otra vez aquella sesión. Lograron sentarse con mucho miedo. Pablo dice que él no quería estar de espalda al ventanal, pero tampoco quería mirar. Y comenzaron otra vez. Y le preguntaban por qué no quería irse. No quiero. La respuesta era que no quería irse. Que no quería irse. Y en ese momento la luz se apagó. Fue un momento de mucha tensión, de mucho miedo. Miguel les dijo: no se levanten, no se levanten. Y él comenzó a darle la orden de que se fuera. A Raúl, de los chicos que estaban ahí, en ese mismo momento lo agarraron del pelo desde atrás y comenzaron a tirarlo, y él gritaba, pedía que lo ayuden, pero nadie veía quién estaba detrás de él. Aún así, se notaba claramente que lo estaban tirando. Miguel intercedió y lo soltaron. Ya Pablo estaba sentado junto a ellos también, tan asustados que algunos de ellos lloraban. Miguel le pidió que se fuera, que se fuera, que se fuera. No te queremos acá. Y le daba la orden de que se fuera. Hasta que en un momento fue la sensación de como un viento arremolinado dentro del comedor, y de pronto el ambiente cambió. Miguel le dijo a Pablo: prende la luz. Con miedo se levantó, la prendió, y en ese instante aquel almanaque que habían usado de tabla, desde el centro hacia afuera comenzó a quemarse. Todos veían cómo sucedía esto en el piso. Miguel dijo: ya está, déjenlo. Se quemó. Y una vez que pasó esto, se quedaron un poco más tranquilos, porque Miguel le había dicho que ya aquel espíritu se había ido, pero se quedaron despiertos hasta que amaneció. Al día siguiente, Miguel le dijo a Pablo que abriera todas las puertas y las ventanas y que dejara que toda esa energía, todo lo que había dentro, con el viento se fuera, saliera de allí, ¿no? Y estuvo la casa abierta como 3 horas. Esa noche fue difícil dormir para ellos también, les costó, durmieron con la luz encendida, pero no volvió a pasar nada. Volvieron a cada uno a su casa unos días después, y a la semana, la hermana de Raúl, el muchacho al que lo habían agarrado el pelo, sufrió un accidente con su marido en el auto y perdió la vida. Y entonces recordaron que aquella entidad, que aquel espíritu había dicho que alguien iba a morir. Y se quedaron pensando en ello.